Mañana, tarde y noche somos casa de oración. El Dios de Israel nos edifica casa de oración. A nuestro Dios oramos. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Andamos en pos de nuestro Dios, no servimos a dos señores. No andamos en dos caminos. Nosotros tenemos Dios, el Dios de los dioses, el Dios de Israel, el Santo de Israel, el Campeón de Israel, el Fuerte de Israel, Adonai, Hashem, Elohim, Yahvé, Jehová, nuestro Dios, el Señor de los señores, el soberano de los reyes del mundo, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el comienzo y el final. Nosotros tenemos Dios, andamos en pos de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, judío, de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Somos enseñados por el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros andamos en pos del Dios de Israel. Somos discípulos, seguidores. Andamos en pos de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús. El Dios de Israel despierta nuestro limpio entendimiento. Perseveramos en la palabra del Dios de Israel con perseverancia, sabiendo que
Su palabra no vuelve a él vacía. Él la prospera en cada uno en aquello para lo que la envía. Y cada uno da fruto. Al 30, al 60, al 90%, al 100%, pero todos dan fruto. Algunos, yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Otros son los que oyen, pero luego el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Otros creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Otros son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Nosotros perseveramos en nuestro Dios y escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Somos discípulos de nuestro Dios. Andamos en pos de Él, seguidores de Él. Él ha puesto sus pasos por nuestro camino. Agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno habla de una forma única. Podemos también dar ejemplos de diferente índole. Por ejemplo, lo que sucedió a Omer Shem Tov hace años. Como muchos adolescentes, como muchos jóvenes, fueron a una fiesta en un lugar abierto. Y en Israel, y terroristas, islamistas, extremistas, a muchos de los jóvenes asesinaron, hicieron cosas indecibles y a muchos otros llevaron y los secuestraron y los llevaron a la franja de Gaza, donde están apostados los terroristas de Hamás. Y él tenía una pequeña botellita con vino y tenía también una linternita y estaba en un lugar totalmente oscuro y en el día de descanso, en el día en que se medita la palabra de Dios, bebía un poquito del vino. Era tan chiquita la botellita que nadie la advirtió. Y como no tenía noción de si era de día o de noche, cada tanto encendía la linternita porque necesitaba saber que no estaba ciego. Y muchos años estuvieron, no muchos, estuvieron secuestrados años, los jóvenes, porque ellos fueron a una fiesta. Y los secuestradores entraron a territorio de Israel, territorio soberano, e hicieron todo esto y los llevaron secuestrados. Pero cuando estaba secuestrado, vinieron unos terroristas y trajeron unos papeles, y eran papeles que habían sido abandonados por el ejército israelí, porque el ejército israelí fue a Gaza porque buscaba a los secuestrados. Quería la devolución de los secuestrados. Y por eso llevaron estos papeles a Omer Shem Tov. Y era la palabra de Dios. Era lo que sucedió a José. José es hijo de Jacob, al hombre a quien Dios le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. José fue vendido, estuvo 2 veces en la cárcel en forma totalmente injusta y a la edad de 30 años él pasó a ser, después de Faraón, el hombre con más autoridad en Egipto. Y cuando Omer Shem Tov leyó la palabra,
fue el Dios de Israel hablándole, porque él estaba secuestrado. El Dios de Israel puede hablar a cada uno de la forma que en el tiempo de su buena voluntad. El Dios de Israel llama a los que tiene pueblo para su gran nombre, en toda raza, en toda tribu, en toda lengua, pueblo, linaje, nación. El Dios de Israel día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. El Dios de Israel hace que cada uno recuerde cuando Él nos habló lo que nos habló. A Omer Shem Tov, cuando estaba rodeado de terroristas, secuestrados, Dios le habló. Fue una palabra para él. Agradecemos a nuestro Dios que no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y al lado de cada tentación ha puesto la salida, la vía de escape, para que podamos resistir. Los terroristas no solamente hicieron estragos en esa fiesta, sino que fueron a las poblaciones vecinas, causaron el mayor daño posible que pudieron causar. También llevaron secuestrados a argentinos. 3 de los argentinos, por ejemplo, una madre, un niño que no caminaba, un niño que estaba en su cuna, el hermanito de, si no recuerdo mal, 3 años, 2 años. Los niños fueron estrangulados y a la madre la asesinaron. Hay argentinos que estuvieron secuestrados y fueron liberados. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el autor de la vida. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. En todo escenario escudriñamos la palabra de nuestro Dios y a Él oramos, a Él clamamos. Él nos enseña, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al Dios de Israel clamamos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, en Isaac Herzog, en Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada persona bajo autoridad. Por ejemplo, vicepresidenta, Congreso, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, concejales, legisladores, entre otros. Neset. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada influencer que se siente perseguido. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el periodismo prebendario. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la CGT, en los gremios. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra. El presidente Milei habló en conferencia de prensa de palomas, halcones, talibanes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en aquellos que son representados por las palomas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en aquellos que son representados por los halcones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada talibán. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra, en la investigación de Facundo Leal, ex titular de ARSAT, relacionado anteriormente con el organismo regulador de aeropuertos de la Argentina y también con el Centro Nacional de Datos, entre otros. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la investigación de Jessica Sirio. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la investigación de Insaurralde. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la investigación de Pichirilo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra, en la investigación de Chiquitapia.
Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Devido, Báez, Vudú, Kapitanich, Faroni, Massa, Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner. Para el Dios de Israel todo es posible. Él es el Dios de los dioses, arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las fuentes de las aguas y en los abismos. Omer Shem Tov estaba en un túnel. Dios es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, en los túneles, por doquier. Y Él hace que llegue su palabra. Rogamos a nuestro Dios, su voluntad en Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedlin, Vargas Einace, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. En esta oración, que es igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra. En Milei, Lisandro Catalán, Peli, en cada sinagoga, en cada iglesia, en cada elección que va a haber de ahora en más, en cada candidato que se va a presentar y va a ser elegido, en cada candidato, en todos los candidatos que se presentan y en los candidatos que van a ser elegidos desde ahora en adelante. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, la guía de su hermoso Espíritu Santo para cada votante, para cada elector, en cada elección desde ahora en adelante. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos Dios. Rogamos a nuestro Dios su voluntad el 9 de mayo del 2027, fecha en que son las elecciones en Tucumán. El Dios de Israel es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Aún en la peor circunstancia, para Él todo es posible, para Él nada es difícil. En el momento que Él lo crea oportuno, en el momento de su buena voluntad, puede frustrar los planes de los enemigos. Agradecemos a nuestro Dios, que a Él clamamos, su voluntad en cada uno, en la casa de cada uno, en lo que presentamos al Dios de Israel en la mente. Rogamos a nuestro Dios, su voluntad, no la nuestra, en los que nos consideran sus enemigos. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.